Ramón El Colo Fernández, secretario general del Centro de Empleo de Comercio. Además es delegado regional de la CGT y también diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino. Ramón Fernández, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, Belén, Seba, el equipo de la radio, la Buen audiencia, día. buenos días. Hola, ¿Cómo va? buenos ¿Bien? días. Acá estamos. Bien, bien, sí, sí. Bueno, ayer se dio a conocer, ayer fue, sí, ayer, antes de ayer, se dio a conocer este amparo que presentó la CGT a nivel nacional, donde un juez nacional de trabajo hizo lugar a este amparo, 82 artículos de la nueva ley laboral que hay en la República Argentina, y esto claramente pone un freno a varios puntos, obviamente que de alguna forma tiene esta ley que modificaban la ley de contrato laboral. La pregunta es, ¿cómo afectan estos 82 artículos a la realidad hoy, ¿no? O sea, ¿cómo se traduce eso hoy en aquellos trabajadores que tal vez tengan un problema, que hayan sido despedidos o algo por el estilo, y que tal vez se quieran amparar en este amparo precisamente, ¿no? Bueno, precisamente la suspensión y lo que ha dictaminado la ley implica que no se puede aplicar bajo ningún aspecto relacionado con estos 82 artículos que justamente la misma justicia lo pone en este sentido, ¿no? Está suspendida la aplicación y por lo tanto el trabajador que le hayan propuesto, que le hayan en estos días, a partir de que, bueno, obviamente se había puesto en conocimiento que la ley ya se podía poner en práctica, poder acudir y reclamar los derechos que le asiste legalmente y que esperemos que en otras instancias judiciales este fallo también quede firme, ya que es una primera instancia de esta naturaleza que sale justamente presentado por la Confederación General del Trabajo, bueno, entendiendo el desconocimiento tanto constitucional como respecto a las cuestiones de jurídica como es el ius variandi, de la aplicación de las normas más laborales del trabajador y de también la intromisión de una ley en el derecho colectivo de trabajo, que es otra de las cosas que este amparo ha puesto, digamos, a disposición del Estado Nacional y que, bueno, tienen que inmediatamente dejar de hacer efectivo la utilización de la norma dictada, ¿no? Ramón, o sea, si hay algún trabajador que está escuchando y que, bueno, su empleador quiere aplicar hoy esta reforma laboral, digamos, no es legal, entonces, le decimos eso. Sí, sí, o sea, para hablar en criollo, no sería de aplicación la ley laboral, bueno, que se dictó hace un tiempo atrás, ¿no? Obviamente en esto hay que ser preciso, hay un fallo judicial que en el orden de la representación sindical orgánica y colectiva, bueno, tiene cuestiones que están ligadas, bueno, a que no se puede aplicar la cuestión del banco de horas, la cuestión de las indemnizaciones, estas cuestiones que están ligadas al Fondo de Asistencia Laboral, bueno, todo esto que iba, digamos, a desconocer normas dictadas y como también el derecho colectivo, ¿no es cierto? Que en este caso el derecho a huelga, la cuestión de las horas de trabajo sindical, bueno, todas estas cosas que tenían la ley Colo, que, sí. sí. Yo le voy a contar a la gente, yo ayer estuve con el Colo, estuve hablando con el Colo, y vos me contaste en una parte de que hay un hiper acá que ya estaba queriendo aplicar la nueva ley laboral, ¿no? De hecho, había hecho una especie de cartelito donde ponía algunas pautas que están fijadas en esta nueva ley de contrato laboral. Sí, sí, respecto a lo que es el tema de los certificados médicos. Obviamente, mira, si me esperas un segundo, Sí, sí, te tengo espero. acá porque pedí justamente que me enviaran lo que pusieron en cartelera y Ajá. que hay cosas que justamente tienen que ver con situaciones de implementación en todo lo que se refiere, bueno, justamente la normativa, ¿no? Bueno, por eso decía,
dice así, ¿no es cierto? A partir del 10 de abril del 2026, en línea con la normativa vigente, o sea que es la ley que salió, se establece que los certificados médicos presentados para justificar inasistencia por enfermedad deberán cumplir los siguientes requisitos. Bueno, dice apellido, nombre, datos del profesional, lugar de atención, fecha de emisión, diagnóstico médico, cantidad, ¿no es cierto?, de reposo, y en negrito, firma digital del profesional, código QR. Esto es lo que la ley cambió. O sea, en este sentido ya esa metodología, en principio nosotros... O sea que si vas a un hospital público no puedes presentar un certificado médico. Justamente porque no tienen estos dispositivos o obviamente no tienen la firma digital de un profesional. ¿Cómo se instrumenta? ¿De dónde se tiene que ir a registrar? ¿No es cierto? Claro. O sea, hay cuestiones que realmente tienen mucha ambigüedad en esta ley, y que de alguna manera u otra, bueno, justamente en esto de la cuestión jurídica del individuo portuario, que es que la norma que en mayor beneficio se aplica al trabajador, no tuvieron en cuenta, digamos, justamente si lo que estaban aplicando iba en desmedro de ya una norma aplicada, porque si es convencional lo tiene que mejorar, no lo tiene que empeorar, digamos, y esto lo explico así en curioso para que la gente lo entienda. El común denominador de los trabajadores y de la gente en general, cuando escucharon modernización laboral o, bueno, reforma laboral, obviamente que en ese sentido me parecía que se apuntaba a otra cosa, y no, de esto, acá hay un problema de que no quieren discutir convencionalmente ciertas cosas que obviamente están pasando en Argentina con mucho trabajo irregular, ¿no? Sí, ¿cómo interviene ahí? Te lo pregunto porque sos el secretario general del sindicato. ¿Cómo interviene el sindicato ante una situación de esas características en una empresa como esta? Estamos hablando del hipermercado que está en la ruta, acá en la Multitrocha. La del elefante. La del elefante, exacto. Sí, en realidad nosotros ahí tenemos un cuerpo interno de delegados. Ya anoche le dije al delegado, y se va a acercar al sindicato, vamos a hacer la presentación, y tiene otro gran problema esto. Yo te voy a contar, mira, para que aprendamos todos, ¿no?, juntos. Cada situación que se motive como cambio de contrato laboral debe ser notificada al trabajador en forma escrita, fehaciente y en forma individual. O sea, esta situación, hasta eso no se está cumpliendo. Pero bueno, a ver, estas son las cuestiones de las empresas que hacen lobby por ahí respecto a estas situaciones, donde de alguna manera u otra la mayoría de las cosas que yo te leí se cumplen, salvo esta situación de la firma digital y del QR, que muchos profesionales no tienen, y que vos vas a un centro de salud, tampoco lo vas a tener, vas a una urgencia, no lo van a tener, y obviamente en ese sentido es como que el trabajador se ve expuesto a que le retengan su salario, cosa que también se quedó sin efecto con esta decisión de la justicia, ¿no? Ramón, se dio a conocer que eran 82 artículos de la reforma los que se habían frenado con esta medida judicial, pero tenían muchos más. Digo como para también ser más puntuales con la información, del resto de los artículos que no fueron de alguna manera cuestionados, que quedan en vigencia, ¿cuál, no sé si lo sabés, es el más importante? Porque tal vez el empleador te va a decir, no, esto que te estoy diciendo no está dentro de los 82 artículos cuestionados. Lo que pasa es que la ley justamente implica un montón de situaciones, sí. No solamente en estos 82 artículos, pero lo de más importancia eran los que mencioné, como este tema del banco de horas, del cambio en la jornada laboral, la indemnización. Eso se dio de baja. Claro, okay. Justamente eso es donde el amparo de la Secretaría aún más hizo hincapié. Digamos, lo de las vacaciones, también fraccionadas, lo de el derecho sindical, que habla de muchas cuestiones como son el derecho a huelga, sí. El tema de las horas de los delegados gremiales, de las asambleas. O sea, hay un montón de artículos que tienen que ver... La retribución justa, todas estas cuestiones. Todos estos artículos, a ver si para resumirlo, digo, estos 82 artículos de los cuales están dentro de este amparo que solicitó la CGT, son todos los que se involucrarían dentro del artículo 14 bis
de la Constitución, Exacto. que lo que hacen es hablar de estas garantías. Los derechos laborales. Claro, sobre derechos Me laborales. adelantaste un poquito, Seba, pero la cuestión era esa. A ver, esto no es una situación antojadiza, ni tampoco se puede decir que tenga un ámbito o una ambición política por parte más que la laboral, ¿no? O sea, en este caso la CGT, en el orden de representación y de encuadramiento de todos los gremios en la Argentina, junto con inclusive el país, han firmado hasta tratados internacionales del trabajo entre la OIT, como por ejemplo la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente en este sentido la ley 11.544 no cambió. Inclusive lo de la flexibilización de horario, o sea, el que podés, vos con la empresa, obviamente que tiene que estar el sindicato controlando. Yo ayer te decía que pequeña empresa está en condiciones que, más allá de lo que estar en condiciones, uno tendría que tener por lo menos una planilla horaria. ¿Quién lo va a controlar eso cuando se haga este tema de las 12 horas? ¿No es cierto? O sea, pero además hay cuestiones que están pasando, sobre todo en lugares donde la gente tiene mucha antigüedad a esto del fraccionamiento de las vacaciones. Se metieron en cosas que siempre son convenidas entre partes. Ahora, bueno, nosotros, nuestro convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, especifica, mirá vos la diferencia que es la convención colectiva de la legislación laboral. La legislación laboral, la 2744, establece que las vacaciones deben ser comunicadas con un tiempo no menor a 45 días. El convenio colectivo de trabajo nuestro lo mejoró, dice 60 días. Entonces, esta norma dictada ni siquiera tiene en cuenta esa cuestión. Claro. O sea, el empleador te va a poder decir, mañana te vas, volver dentro de 7 días. No, pero escúcheme. ¿No? Sí. Ajá, te quería consultar por el aumento salarial, el acuerdo que llegaron a nivel nacional, en el marco de este piso, este techo en realidad, que pone el gobierno nacional de un aumento que no sea superior al 2% mensual. ¿Cómo es para el sector y si ya ahora con los sueldos de marzo que se cobran en estos días ya se paga? Bueno, nosotros primero y principal veníamos muy por debajo del 2, veníamos con el 1% mensual. El último trimestre fue eso, más una suma fija de 120.000 pesos. Ahora, en ese sentido, es un 5% a junio, digamos con un 2% para el mes de abril, 1,5% para el mes de mayo y 1,5% para el mes de junio. Eso, hay una suma que en el mes de abril, de los que se está pagando de los 120.000 pesos, 100.000 se incorporan al básico. Esto no es acumulativo los porcentajes, o sea, siempre se va a sacar desde el mes de marzo este incremento y se compensa con una suma fija que sigue hasta el mes de junio, en este sentido con los 120.000 pesos, que de alguna manera u otra viene a cubrir un desfasaje respecto a esa diferencia que ni siquiera alcanza, porque los incrementos son permanentes de los alquileres, transporte, bueno, combustibles, y bueno, realmente ya sentarlos a los empresarios, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, con la difícil situación que hay, donde se han caído muchísimo las ventas en varios rubros, está muy complejo todo, inclusive para la aplicación de esto que se acordó, ¿no? Bien, lo último, porque nos quedan 3 minutitos nada más, consultarte si sabés si hubo acuerdos en general en los comercios. Nos preguntábamos qué pasaba con este sábado, ¿no? Que queda en el medio del feriado del fin de semana largo, o todos los comercios el sábado abren normal y la gente va a trabajar normal. Lo habitual, a ver, primero y principal, las grandes superficies no cierran ningún día. Sí. Eso está para que el consumidor que esté interesado en eso, porque bueno, por lo general la gente que no puede viajar a hacer shopping en esos lugares, ¿no? Después, la pequeña y mediana empresa, hay actividades o rubros que eligen no abrir el sábado, que son repuestos, bueno, hay muchas. Todo esto queda a consideración de las partes y por lo general justamente trabajan el jueves para no trabajar el sábado, que es el día de un feriado, en este caso optativo, ¿no? Que en este caso queda a criterio del empresario abrir o no las puertas,
y que en este sentido el trabajador ahí debe concurrir si el empleador realiza tareas, salvo como un acuerdo de partes, ¿no? Esto es así. Así que esta es la dinámica siempre que se ha llevado adelante la atención comercial acá y en todos lados. Perfecto, buenísimo. Ramón, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Un buen abrazo y felices Pascuas y que pasen un buen Igualmente. Igualmente. Ramón Nicolás Fernández, secretario general del Centro de Empleo y Comercio, y además delegado regional de la CGT también, bueno, hablando de estos temas, ¿no?